Damos paso al último trabajo de la sesión, Así es. que se titula Assistive Technology, a Multimodal Interface to Control PC Mouse Pointer and Click, que va a ser presentado por el profesor Pablo Pérez Nicoli de la Universidad de la República. Bueno, gracias Fernando. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Se ve la presentación? Se te escucha y se ve, sí. Y ahí está. Bueno, Podés ocultar el muchas, cartelito abajo. eh, bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar este trabajo. Este trabajo se realizó en el marco de un proyecto de fin de carrera de los estudiantes Santiago Bacelar, Rocío Curiel y Santiago Banoli, que fue dirigido por Francisco Beirano y quien les habla. Nosotros somos del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y en este trabajo también participó María Agustina Pérez, que es de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina, Universidad de la República. Voy a comenzar por una motivación de este trabajo. Me imagino que la mayoría o muchos de los que están conectados a esta sesión están usando una computadora, y probablemente como periféricos de entrada-salida estén usando un mouse, un teclado y un monitor, que son los periféricos más estándar, de hecho son los que vienen incluidos en un laptop. Y bueno, para muchos de nosotros esos son los periféricos que nos resultan cómodos y que nos permiten manejar la computadora de forma fluida, pero eso no es el caso de algunos usuarios, en particular usuarios eh, con discapacidad motriz pueden encontrar barreras de acceso en el uso de un teclado y un mouse. De hecho, incluso con el avance de la edad, a veces aparecen dificultades en el uso de este tipo de dispositivos que requieren ciertas habilidades motrices considerables. Creo que no es necesario aclarar lo importante que es hoy en día que todos podamos acceder al uso de una computadora. Hay montones de una gran parte de nuestra vida diaria que pasa por el uso de una computadora, y eso se vio maximizado en esta situación de pandemia, en donde montones de actividades presenciales como esta, por ejemplo, migraron a plataformas virtuales, y en donde la participación queda sujeta a poder o no utilizar una computadora. Eh, Existen soluciones, obviamente, para quienes no les resulta cómodo o útil este tipo de periféricos, existen montones de alternativas. Permítanme centrarme en el mouse, que es lo que este trabajo se centra, y comentar algunas de las alternativas que existen comercialmente para el manejo del cursor de una computadora y hacer clic. Existen dispositivos tipo ball track, que moviendo esta bolita uno puede mover el cursor, como eran los viejos mouse de bolita. Existen joystick, existen otros dispositivos, estos serían pensados para manejar con la mano, al igual que un mouse, pero existen otros que están diseñados para ser manejados con otra parte del cuerpo, como por ejemplo este que está diseñado para ser manejado con el mentón, con la pera que calza en este hueco del medio, y con el movimiento de la palanca uno puede controlar el cursor. Este otro es bastante más sensible, está diseñado para ser manejado con la boca, y tiene esta pequeña boquilla que detecta soplidos para hacer clics. Existen versiones para los pies, que con esta plataforma inclinándola uno puede controlar también el movimiento del cursor o hacer clics ahí mismo. Y este último es un sistema de traqueo ocular. Esta foto particularmente corresponde al TOBI, que es un sistema bastante conocido, que básicamente es una etapa de calibración inicial y luego detecta la posición de nuestros ojos para llevar el cursor ahí. Entonces, cada una de estas soluciones existen, están pensadas para ser utilizadas con una parte del cuerpo específica, ¿no? En este caso los ojos, los pies, la boca, el mentón o la mano. Y son soluciones, el problema que tienen es el costo, ¿no? Acá estamos hablando de que un joystick como estos ronda los entre 100 y 300 dólares puedan dar. Lo mismo sucede con este tipo de dispositivos para ser utilizado con los pies, rondan también 100, 200 dólares. Así vamos a un sistema como este para manejar con el mentón, nos vamos a unos 400 dólares, el TOBI ronda los 1000 dólares, y este dispositivo particularmente para ser utilizado con la boca ronda los 2000 dólares. Estoy dando valores muy aproximados, algunos de ellos no están disponibles en plaza, entonces son valores en origen, pero es para dar un orden de magnitud del costo y mostrar que son uno o dos órdenes de magnitud mayor el costo que un mouse convencional que ronda los 10 dólares. Entonces estas son soluciones que en algunos casos son accesibles para muchas personas, y además, al no estar muchas de ellas accesibles de forma fácil en plaza, si uno cree que un dispositivo de estos le puede resultar útil, tiene que importarlo igual y probarlo. Estas además son soluciones poco versátiles porque, como comentaba, están diseñadas para un uso específico de una parte del cuerpo, ¿no?
Existen otras que son soluciones un poco más versátiles, como por ejemplo las basadas en botones. Acá básicamente hay varios proveedores que dan estas cajitas que se conectan a la computadora y mediante estos conectores de 3.5 milímetros uno conecta acá botones y puede manejar, accionando los botones, como se ve en esta foto, puede manejar las 4 direcciones de movimiento del cursor y el clic izquierdo o derecho. En particular este 5 Switch solo incluye el clic izquierdo, pero bueno, hay varias otras versiones. Entonces, esta es una solución bastante más versátil porque es bastante estándar este tipo de conectores de 3.5 milímetros en este tipo de aplicaciones y hay una gran variedad en plaza, en el mercado, no tanto en plaza local, pero sí en el mercado, de distintos tipos de botones, con distinto tamaño, distinta sensibilidad, distintas formas para también promover la estimulación del usuario, con distintos soportes, etc. Entonces, con esta cajita, y combinando con este tipo de botones, se pueden acceder a soluciones un poco más versátiles que permiten ser utilizadas al menos con distinta parte del cuerpo o por una variedad de usuarios mayor. También los costos de estos dispositivos son elevados en comparación con un mouse convencional. Estamos hablando de que rondan los $100 estas cajitas. Insisto que son valores aproximados de lo que estoy dando, pero bueno, y hay que sumarle los costos de los botones. Entonces sigue siendo una solución bastante superior al costo de un mouse convencional. Y por último, quería mencionar esta otra alternativa que es un poco más moderna, que son mouse basados en IMU, por la sigla en inglés de sensores de movimiento inercial, digamos, Inertial Measurement Unit, que bueno, básicamente tienen un acelerómetro, un giroscopio, ¿no? Un IMU adentro y detectan con eso movimiento, inclinación, aceleración, y eso lo tratan de traducir en el movimiento del cursor. En particular, estas dos fotos que muestro están mostrando su uso como vincha, pero también pueden ser sujetados a otras partes del cuerpo y con el movimiento controlar el cursor. Obviamente esto también es bastante más versátil que las primeras soluciones que mostraba, y los costos de esto también rondan $300, $400, alrededor de eso es el costo que tienen. Entonces, bueno, basado en esta identificación de que en el Uruguay hay muy poca oferta de este tipo de dispositivos, los costos con los cuales se accede en plazas son muy elevados, es un poco una motivación similar a la que comentaba nuestro colega de Perú, ¿no? Brian, en esos sensores que ellos querían instalar, que comercialmente tienen un costo muy grande, y muchas veces, en este caso particular, los costos no se justifican directamente con los costos de los insumos que uno tiene que utilizar, los componentes electrónicos que se requieren. Entonces, bueno, basado en eso, propusimos este proyecto de fin de carrera que proponía estudiar, diseñar y construir una interfaz multimodal que permita controlar el puntero de una computadora y hacer clic. ¿Sí? Los objetivos específicos que teníamos era apuntar al bajo costo, o al menos intentar proponer una solución de bajo costo, tener bastante configurabilidad y versatilidad para que el dispositivo sea lo más similar a un diseño universal, o que por lo menos permita ser utilizado por muchos usuarios, le resulte útil a muchos usuarios. Apuntamos a una solución plug and play. Muchas de las soluciones comerciales que mostré recién requieren de un driver específico, ¿no? Y muchas veces ese driver específico tiene ciertos requerimientos sobre el sistema operativo, sobre qué sistema operativo. Eso dificulta mucho el uso. Por ejemplo, impide que un usuario pueda llevar su mouse y conectarlo en una sala de máquinas de la universidad, por ejemplo, porque necesitaría permiso de administrador para instalar el driver, etc. A veces estamos hablando de personas en situación de dependencia, ¿no? Entonces, el requerir la instalación de un driver es complejo. Entonces, apuntábamos a proponer una solución que, al conectarlo a la computadora, al igual que cualquier mouse o teclado convencional, se identifique como una interfaz humana, HID, y permita controlar el cursor de una sin necesidad de ningún driver o software adicional. Y bueno, nuestro objetivo así final, en el fondo, era crear conocimiento local o avanzar en ese camino de crear conocimiento local y adaptabilidad, posibilidad de adaptabilidad local de este tipo de dispositivos. Bueno, entonces, como decía, todo lo que estoy contando, los que trabajaron acá fueron Santiago Bacelar, Rocío Curiel y Santiago Banoli, que hoy no nos pudieron acompañar, me tocó presentarlo a mí, pero los que trabajaron acá fueron ellos, y obtuvimos financiación del Fondo de Extensión de la Facultad de Ingeniería, que nos permitió comprar los insumos necesarios para llevar adelante el proyecto. Entonces, bueno, brevemente el contenido de esta presentación, la motivación y el objetivo es lo que acabo de contar. Voy a arrancar mostrando los distintos modos de uso, o sea, voy a primero mostrar qué hace o qué quisimos hacer con este dispositivo que diseñamos e implementamos,
para después pasar a cómo es la implementación por las capas de abajo, digamos, y bueno, para finalizar las principales conclusiones. Entonces, bueno, el dispositivo que diseñamos implementa 4 modos de uso distintos. 2 de ellos están basados en botones y otros 2 están basados en IMU, o sea, en sensores de movimiento. Dentro de los modos basados en botones, tenemos uno que nosotros llamamos el modo botonera, que básicamente replica lo que hace este dispositivo comercial, que es tener botones que manejan cada una de las direcciones, clic izquierdo y clic derecho en nuestro caso. Ahí el funcionamiento es idéntico a estos dispositivos que comentaba antes, comerciales. Después implementamos un segundo modo que nosotros llamamos modo barrido, que en este modo cuando el dispositivo se conecta a la computadora, se identifica como mouse, ya comienza un barrido automáticamente en uno de los ejes, y mediante pulsadores el usuario puede ir deteniendo ese barrido en ese eje, iniciar el barrido en el otro eje y hacer clic, ¿sí? Este modo de uso, a diferencia del modo botonera que contaba antes, permite ser utilizado con una menor cantidad de botones, ¿sí? Para algunos usuarios tener sobre la mesa 6 botones, que serían las 4 direcciones y los 2 clics, puede ser complejo, y con este modo se puede llegar a utilizar el cursor con 1 o 2 botones simplemente. Después, los otros 2 modos que implementamos, que son basados en el IMU, es uno, inclinación, eso es bastante típico, es un modo que inclinando el dispositivo, que puede estar sujetado a la mano o a la cabeza, como se ve ahí, controla el desplazamiento del cursor. En este caso implementamos el clic con una rotación en el eje Z, que no implica inclinarlo. Y el segundo modo basado en IMU es un modo que llamamos modo gestos, que básicamente intenta identificar gestos preestablecidos y con eso desencadenar movimientos preestablecidos. En particular, el que implementamos en este proyecto fue que un movimiento brusco, por ejemplo, hacia la derecha, inicie un barrido del cursor hacia la derecha, y que ese barrido luego se pueda detener con otro movimiento brusco en el eje Z. Digo brusco, o sea, en este tipo de modo está pensado para un usuario que puede realizar movimientos voluntarios, pero con poca precisión, digamos. Entonces, esa era la idea detrás de este modo de uso. Bueno, estos 4 modos de uso se implementan en el mismo dispositivo, ¿sí? Que ahora vamos a pasar a ver el dispositivo en sí que creamos. Entonces, básicamente este módulo, ahora vamos a ver un diagrama de bloques, pero bueno, tiene adentro comunicación por Bluetooth, entonces se conecta a la computadora por Bluetooth Low Energy, se identifica, como decía, como HID, como una interfaz humana, y ya toma el control del cursor. Con este encoder se puede seleccionar entre estos 4 modos de uso. Eso lo hicimos a través del encoder, justamente porque lo que decía, no queríamos tener un software en el medio en la computadora, sino que todo se seleccione desde el dispositivo y que la computadora lo vea como un mouse simplemente. Ese encoder también permite ajustar parámetros, por ejemplo, la velocidad de barrido del cursor se puede ajustar con ese encoder. El usuario podría ajustarlo una vez y después ya dejarlo ajustado para su gusto. Y bueno, y se puede sujetar a ya sea una mano, la cabeza. Bueno, ella Rocío es una de las estudiantes que desarrolló esto. O podría sujetarse una pierna o otra parte del cuerpo. Y acá adentro está el módulo IMU, que bueno, detecta, como decía, la inclinación o los gestos. Y cuando se quiere usar el modo botonera, o sea, acá, si no tenemos en este dispositivo los conectores de 3.5 milímetros para incluir los botones, lo que tenemos... Bien, estaba viendo si había perdido conexión, creo que no. Lo que tenemos acá es un conector RJ45, que entonces cuando se desea usar este dispositivo con los botones, lo que se hace, lo que optamos por hacer en este diseño fue incluir una caja auxiliar que nosotros llamamos Switchbox, que se conecta con este dispositivo principal a través de un conector RJ45, y sigue siendo el dispositivo principal, que es de un tamaño bastante reducido, el que tiene la comunicación Bluetooth, el que tiene la batería, y este Switchbox simplemente implementa la posibilidad de conectar botones a través de conectores de 3.5 milímetros, ¿sí? Y así poder reducir un poco el tamaño del dispositivo principal, que intenta ser vestible, y permitir el uso de botones al agregar esta caja auxiliar. Utilizamos, como decía, este tipo de conectores de 3.5 milímetros porque son los estándar que se usa, y hay un montón de botones comerciales que podrían ser utilizados con este dispositivo que hicimos acá. Y bueno, estos son algunos botones que desarrollaron los estudiantes. Entonces, estos son los 4 modos de uso, y vamos a pasar ahora, ya casi para ir redondeando, con el diagrama de bloques. Lo que estamos viendo acá es el diagrama de bloques de la placa, del dispositivo móvil, digamos, el más pequeño, que
básicamente tiene una batería de 300 mAh que se puede recargar a través de un conector micro USB, un regulador lineal que provee la tensión de 3,3 para el módulo Bluetooth. El módulo que utilizamos es el MDB-T42Q, es un módulo de Nordic que está basado en el micro NRF52832. Bueno, ese módulo ya trae el micro y la comunicación Bluetooth, ahí la antena Bluetooth, y se comunica ese micro por SPI con el sensor IMU. También incluimos un sensor magnético y una EEPROM externa. Bueno, el encoder, como decía, para seleccionar los modos y ajustar los umbrales. Y el conector RJ45, que justamente tiene los 8 cables que necesitamos. Son 6 para los botones y 2 más para la alimentación, ¿no? Bueno, acá tenemos una foto de la placa, que básicamente se puede ver que el tamaño quedó un poco mayor tal vez a lo que hubiéramos deseado, pero se puede notar que gran parte de ese volumen está dominado por el conector RJ45, por el encoder. O sea, creo que vemos que todavía hay espacio acá para reducir un poco esto. Y bueno, esta es la foto que mostraba recién. Los estudiantes desarrollaron una cajita impresa 3D para el encapsulado general. Y la Switchbox es muy simple, tiene la opción de seleccionar entre uso de botones mecánicos, o sea, botones convencionales. Como uno puede seleccionar acá entre ir directo, o sea, si selecciona con este switch ir directo desde el conector J45 al conector de 3,5 milímetros, ahí se usa con botones mecánicos. Y si se selecciona ir a través del sensor capacitivo, se puede conectar un electrodo en este conector de 3,5 milímetros y utilizar un botón capacitivo. Decidimos tener estas dos opciones, por un lado, porque los botones mecánicos hay muchos en el mercado. También hay botones capacitivos, y los botones capacitivos creemos que dan la posibilidad de casi que desarrollar manualmente, porque ahí lo único que hay que hacer es un electrodo, o sea, un material conductor conectado ahí. Entonces puede permitir de forma más casera, llamémosle, desarrollar botones con distinta forma o tamaño. Y además agregamos unos jumper que permiten ajustar la sensibilidad mediante la modificación de una capacidad que queda ahí en serie. Entonces se permite ajustar la sensibilidad de ese electrodo, digamos. Y bueno, todo esto pensado, los 4 modos de uso y el hecho de permitir distintos tipos de botones y ajustar la sensibilidad, siempre estamos pensando en la versatilidad del dispositivo. Bueno, entonces las conclusiones, bueno, diseñamos y fabricamos una interfaz para manejar el cursor de una computadora personal, pero también podría ser una tablet, un celular. Hay muchos otros dispositivos móviles que permiten utilizar un mouse por Bluetooth en ellos. Bueno, permite la adaptabilidad para el usuario y su entorno, y eso lo logramos, como decía, mediante estos 4 modos de uso distintos, mediante permitir ajustar umbrales y sensibilidad, como por ejemplo decía, la velocidad de barrido se puede ajustar, y también esto de permitir distintos tipos de botones también amplifica la posibilidad de variantes de botones que se pueden utilizar. Logramos un dispositivo que sea plug and play, no requiere ningún tipo de driver en su instalación, y es muy difícil hablar de costos y compararlo con el costo de un dispositivo comercial, pero simplemente para dar una idea, aunque somos conscientes de que es difícil comparar estas cosas, el dispositivo que hicimos de ambas placas, digamos, a todo en conjunto, tiene un costo de insumos de $110, que ahí está incluido también que las placas, por ejemplo, las mandamos a hacer y las mandamos soldar, los componentes también, o sea, ahí hay costos que podrían bajar bastante si alguna de esas partes de la producción se ajustan, digamos. Pero tampoco era el objetivo acá, el objetivo era hacer un primer diseño que apunte a usar insumos baratos, digamos. Bueno, así quería para finalizar agradecer a la Unidad de Extensión de la Ingeniería por la financiación, al Centro de Rehabilitación Casa de Ardel, que es un centro ACE que nos abrió las puertas para visitar y fue muy ilustrativo para nosotros la interacción con ellos. Ahí particularmente trabaja Agustina, que es autora de este trabajo. También a la Escuela 200, que es una escuela que está preparada para recibir niños en situación de discapacidad y tienen montones de dispositivos como este que mostramos. También eso nos permitió ver cómo ellos los usan, qué dificultades se encuentran, etc. Y por último, a Creática Uruguay, que es una institución que tiene bastante experiencia en la tecnología asistiva que existe para estas cosas y nos ha dado soporte. Así que gracias a todos por venir. Muy bien, muchas gracias, Pablo. No sé si no tenemos, creo, preguntas todavía de los asistentes.
Bueno, una pregunta que surge sin duda es si los usuarios o los potenciales usuarios ya alguno pudo probar el sistema y dar su opinión. Bueno, lamentablemente la pandemia en eso nos jugó una mala pasada porque Claro. queríamos ir a, por ejemplo, el centro Casa de Gardel lo logramos visitar pre-pandemia, cuando estábamos craneando este proyecto, pero después cuando explotó la pandemia, eh, todavía no hemos empezado el proyecto de fin de carrera, pero ahí ya se nos cortaron las visitas. De hecho, el centro dejó de atender niños en esa situación. La escuela nos abrió y logramos hacer una visita, pero la segunda visita que íbamos a hacer fue sobre finales del año pasado, que ahí hubo otro puje de la pandemia y tampoco pudimos visitarla. Entonces, en realidad, eso está todavía en trabajo futuro de ser utilizado realmente por usuarios. Sí tuvimos feedback de personas que tienen experiencia, como es Agustina, por ejemplo, que trabaja a diario con personas que utilizan esta tecnología y bueno, que nos fue dando feedback en el uso y en qué le iba apareciendo a ella, digamos. Pero todavía eso nos falta. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta más técnica que en el artículo vi que mencionan que con una batería de 300 mAh el sistema puede funcionar unas 24 horas. Eh, la curiosidad era si ahí están previendo algún mecanismo de autoapagado o autodormido, o sea, o si se podría mejorar esa performance, o sea, digamos, si cuando el sistema está interactuando de alguna manera pasa bajo En control. el marco del proyecto de fin de carrera no se llegó a abordar eso, o sea, no se usaron modos de bajo consumo del micro, por ejemplo, que podría haberse implementado incluso mientras se está usando, o sea, hay muchas pausas en el movimiento del mouse. Ahora yo estoy usando el mouse, pero hice pausa enorme mientras hablaba, o sea, ahí ya podría ir a un modo de bajo consumo, que eso no está siendo implementado. Quedó también como parte de trabajo futuro. Tenemos estimaciones bastante primarias del consumo además, por eso tampoco incluí en la presentación. Por eso es lo que determinamos a gran escala de que funciona perfectamente con esa batería de 300 mAh durante al menos 24 horas. Pero todavía falta incluir sin duda esos modos de bajo consumo y analizar más en el diseño que partes no solo esos modos de bajo consumo, sino que mientras estás en un modo botonera, en este momento tampoco se está apagando algo, no se está apagando el IMU, no se están apagando los sensores, ¿no? Fue como una primera prueba en este dispositivo que hicimos, que todavía falta ese trabajo también, pero creemos que se puede bajar mucho el consumo sin duda. Perfecto, está claro. Bueno, no habiendo más preguntas, agradecerles a todos la asistencia, a los expositores sin duda principalmente, las contribuciones y a todos los asistentes de Urujón y de esta sesión. Así que bueno, muchas gracias a todos y a seguir disfrutando del evento.